Con la llegada del Piojo Herrera a la Selección Nacional de Costa Rica, nos da cabida para entrar en tema con el aproximado de 80 entrenadores que hemos tenido a nivel de selección nacional desde la fundación de la Federación Costarricense de Fútbol. Hoy vamos a ver un poco cuáles son los buenos, cuáles son los malos, los deficientes, los que de plano no tuvieron que estar en ningún momento acá. Mi nombre es José Manuel, bienvenidos a Santos Sport. Mi nombre es Alexander Marín, bienvenido. Okay, aquí con cafecito sin patrocinio todavía. pero buen café. Pero café. Sí, siempre denominación de origen Tarrazú. Está bueno. Bueno, resulta que en el podcast pasado que mencionamos a Piojo Herrera. Mencionamos a Piojo Herrera, dijimos que parecía una buena opción, que se estaba manejando la idea ahí. Sí. Y que era una buena opción por el carácter del hombre. De que tal vez a los jugadores de aquí les hace falta un poquito de mano firme. De ímpetu. ¿Usted vio el video que le pasé del Piojo con el meme aquí, celebrando? Sí. Es muy bueno. Eso fue en el Mundial que él dirigió con Brasil México. 2014. Ajá, exactamente. 2014. Sí, es muy enérgico. Cuartos de final. Él tiene lo suyo, tiene su toquecillo. No voy a decir que fue mi mejor o que me sorprendí en forma positiva por la llegada de él, porque no, la verdad es que además no soy del América, entonces voy más al Chivas. Sí creo que como entrenador tal vez no sea la mejor opción, pero sí tiene esta parte del carácter que habíamos conversado que a lo mejor sí es lo que hace falta. Jalarle un poquito el aire a esos chicos, ojalá no se le vaya la olla y termine peleándose con todo el mundo, más bien. Ojalá que no se aburra. Ojalá que no se aburra, de eso vamos a conversar ahorita. Pero hemos tenido un montón de entrenadores en Costa Rica. Te sorprendería que la mayoría no han durado 2 años. Sí, no hay un proceso en realidad. No, año y medio es el promedio más o menos, pero hay 4 entrenadores que han durado 3 años. Curiosamente, los 4 han durado 3 años. Son los que más han durado en la selección de Costa Rica. El último te va a sorprender y creo que los puedo sorprender a los demás. Más recientemente, Oscar Ramírez. Dirigió desde 2015 a 2018 con el resultado que tuvimos malísimo del Mundial de Rusia. Sí, que también se convirtió en meme. Claro. Porque no sabía el nombre de ese muchacho. ¿Y quién no va a saber quién es Eden Hazard? Por favor, está en su prime, como dice la chaviza. Sí. Oscar tiene su particularidad. Muy defensivo él. Muy además, defensivo. De hecho, antes de que siga con los nombres, de la selección de Costa Rica tiene la peculiaridad, al menos en los últimos 10, 15 años, no sé si antes, la verdad no me acuerdo, pero que mucho jugar línea de 5. Es que el fútbol de Costa Rica no puede competir a nivel internacional con un fútbol creativo. Sí. Entonces sí hay que apostar mucho por la defensa. Más adelante podemos hablarlo. En el Mundial de 90 también fue esa la característica. Que fue nuestro primer Mundial. Antes de Oscar Ramírez, tu amado Jorge Luis Pinto. Él sabe que lo quiere. Dirigió desde el 2011 al 2014. Gloriosa. Evidentemente, curiosamente con Oscar Ramírez sale por su pésimo trabajo en el 2018. Jorge Luis Pinto se va después del Mundial de 2014, que es el mejor Mundial que ha tenido. Por su excelente labor. Y hasta ese año dirigió. 3 años dirigió el hombre. Antes, entre 1954 y 1957, dirigió un señor Alfredo Chato Piedra. Referencias de él no tengo muchas, pero dirigió 3 años, igual que los anteriores. Y como te dije, el último, el que me sorprenderá, el primero que dirigió 3 años seguidos, es salvadoreño. El único entrenador salvadoreño que hemos tenido, Ricardo Saprissa. Dirigió desde 1935 a 1938. 1935, cuando se funda Saprissa, además. Él es el director técnico de la selección de Costa Rica. A mí me llamó muchísimo la atención. Ese dato nunca lo he escuchado en ningún lado. Sí, yo lo... Y o sea, Ricardo, todo lo que sea con apellido Saprissa se respeta en este país. Obviamente. Interesante eso, ¿qué vacilón? Funda Saprissa y dirigió la selección. Durante 3 años estuvo ahí. Es el único entrenador salvadoreño que hemos tenido. Argentinos. De Sudamérica hemos tenido montones. Sí. De Sudamérica hemos tenido montones. Malos y buenos. Por ejemplo, las 3 estafas más grandes que hemos tenido de entrenadores han venido de Sudamérica. Dichosamente nos estafan entrenadores argentinos y no jugadores argentinos, porque más bien con jugadores hemos tenido un excelente de repente aporte. los jugadores han aportado. Hay algunos que son apenas suficientes, pero tampoco han sido una leyenda liguista como Pablo Gavas y la leyenda morada
Marianito Torres. Bueno, ahí en la liga también está Izaguirre. ¿verdad? Izaguirre, claro. No se puede omitir. Pero sí, ¿cuáles son las estafas? Según yo, Ajá. según mi criterio, Posiblemente estemos de acuerdo. es de Gustavo Matosas. Sí. Ese fue el que se aburrió. Ese fue el que se aburrió. Sí, que se fue a México, si no me equivoco, después de estar en Costa Rica. Uruguayo. Se fue, sí. En realidad ni sé dónde está ahora. Sí, no existe. Exacto, es que el hombre no es lo mismo que el otro que considero una estafa, que es La Volpe, Ajá. ¿verdad? La Volpe Sí, me parece que menospreció el fútbol costarricense, él vino por la plata, apenas tuvo una oportunidad, se largó, y no es un mal entrenador, en México ha tenido sus éxitos, pero en Costa Rica como director de la selección, completa estafa, para mí, en mi criterio. ¿Y qué piensa nuestro antepenúltimo entrenador? Alfaro. Ajá, y el antepenúltimo, Se Alfaro. llama Gustavo también. Ah, mira, es cierto. Gustavo Alfaro. Bueno, Gustavo ¿Ese Alfaro. para usted es la otra estafa o no? No, viera que a mí no me parece que Gustavo haya hecho un mal trabajo. Para mí, Gustavo Alfaro era un excelente entrenador. Porque en la Copa América no avanzamos ni nada, pero o sea, se hizo un buen papel. Pero logró algo importante, que es este cambio. O sea, abrió mucho la oportunidad a los jóvenes. Sí. Y eso era importante en ese momento. Era urgente. Y pedirle resultados con estos muchachos tan jóvenes y sin experiencia, pues podría resultar de complejo, ¿no? Y qué lástima que Costa Rica no le pudo competir con la cuestión económica, porque Paraguay está volando. Paraguay le está yendo muy bien. A él está muy yendo muy bien buenísimo. Con Paraguay, entonces. Pero confiemos en el Piojo. Bueno, por ahora le damos el voto de confianza, digamos. Es como cuando queda un presidente que por el que uno no votó, uno no puede decirle el mal. Más bien, no soy adepto a él, pero ojalá que por el país vaya bien. Igual con el Piojo. Ojalá que por la selección de Costa Rica todo le salga como él espera. De educación cívica. El profe en casa. El profe en casa. ¿Cuál es entonces la otra estafa? No. El otro vino de Colombia. No me diga. No, Francisco Maturana se llama. Qué susto. Francisco Maturana. Nos íbamos a agarrar otra vez. Eso fue una completa estafa. El hombre no hizo nada por la selección de Costa Rica, no hizo nada en el fútbol nacional. No aportó nada. ¿Okay? Ya eso es historia antigua y se pagaron los platos rotos de eso. Pero yo los considero estafas. Ni siquiera los pondría entre los entrenadores malos. Porque Maturana logró lo suyo, La Volpe logró lo suyo, ¿verdad? Matosas no logró nada más, pero... Colerón. Pero los coloco más allá de lo malo. Es que fueron estafas. No aportaron nada. Okay. O sea, ni para decir si son buenos o malos. Ok, para continuar. Vieras que a mí todo lo que sea con el año de nacimiento me genera curiosidad. Ajá. No por una cuestión cabalística de los astros y que aquí nada de eso. Sino que es el horóscopo todos los días. No lo leo. no puedo con eso. Pero me llama mucho la atención qué pasó en el año que yo nací. Ajá. ¿Cuál fue el campeón de Champions, el campeón de Costa Rica? De hecho, un día de eso estaba viendo el uniforme de Saprissa de ese año, la temporada 93-94. Lo necesito, no lo tengo, lo necesito. Ahí se lo dejo para fin de año. Pero vea, resulta que estaba viendo que el entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica para el año 1993 era un costarricense de nombre Juan José Gámez. Él tenía cierta peculiaridad, creo que jugó en Punta Arenas además en su momento, si no me equivoco. O Estrella, el cartaginés. Imagínate. Pero lo que había visto era que él tenía una peculiaridad. Todos los entrenadores tienen su toque. De una u otra forma, las alineaciones las acomodan a su estilo, exactamente. Y él tenía un estilo que era como jugar como un tipo cono, un tipo triángulo, por ahí, que era que todo el equipo se tenía que mover en bloque, pero utilizando justamente esa figura geométrica, por así decirlo, que me llama mucho la atención eso, porque, por ejemplo, Holanda en su momento tenía un estilo muy particular también, ¿usted se acuerda? Que era una cuestión explosiva, era todos por la bola. Habría que ver fechas y todo eso, pero todos son escuelas de entrenadores y puede que él haya tomado alguno por ahí, él era estudioso. Me parece, y ahí me corrigen los que nos escuchan, me parece que él jugó en Argentina, que Juan José Gámez jugó en Argentina. Pero entonces sí, y ahora veamos, ya que estamos con el tema de los entrenadores nacionales, ¿qué le viene a usted a la mente? Así como me sorprendió Ricardo Saprissa, ¿verdad? Bueno, no es nacional, pero me sorprendió. Podemos decir que Alejandro Morera dirigió la selección en un corto periodo. Eso me llamó mucho la atención. Eladio Rosabal Cordero también dirigió, pero con una particularidad Eladio Rosabal Cordero era jugador, se le nombró capitán con poder absoluto. Entonces él dirigía.
Entonces, por eso se le cuenta como entrenador, aunque era jugador y capitán del equipo. Y de hecho, Morera Soto dirigió en 2 periodos, en el Ok, 41 y en el 43, a ver. que es, Yo escuché que había dirigido. tiene pero su no. toquecillo también. Y está curioso, y leyendas de los 3 grandes del país. ¿Quién sabe? Fello Bueno, Mesa, no sé si, incluiste a... Bueno, Fello Mesa, un gran jugador. pero no sé si No, llegó a dirigir. no llegó a dirigir. Ok. No llegó a dirigir. Ahí saludos a la familia Mesa. Juan Carlos Mesa es nieto de Fello. Es mi cuñado, es el Ah, ok, esposo ok. de mi hermana. Saludos, Entonces, entonces. saludos ahí a la familia Mesa. Pero sí, fue un gran jugador. Podemos hablar en algún momento de los grandes jugadores de Costa Rica. Pero no llegó a dirigir. Juan José Gámez tuvo un buen paso por el Cartaginés, inclusive. Ahí se mencionaba también, ¿verdad? Obviamente a Saprissa, que no era nacional, pero ya es más tico que muchos. Pero también hay otro entrenador que me llama la atención, que él de hecho me trae recuerdos de que estuvo con Carmelita, pero él en el 85 dirigió la Sele. Es brasileño y fue en su momento muy reconocido aquí, que es Odir Yaques. Un gran Él- jugador del Herediano, por cierto. Sí, pero solo que yo no lo conocí en esa época. Yo Ujú. sí me acuerdo de él como entrenador. Portó montones como jugador. Y como entrenador, pues tenía ese estilo alegre brasileño. Es que él, sí, claro. Exacto. Pero bueno, no es el estilo que a Costa Rica le ha dado sus mejores éxitos, ¿verdad? El estilo Costa Rica, siempre lo he dicho, es un estilo más aguerrido, más motivacional, que siempre meto eso. Mucho más motivacional. Exacto. Eso me lleva a hablar de, para mí, los mejores entrenadores de la Ok, selección de Costa ya Rica. entramos con eso, dele. Hay uno que nunca se menciona y me parece una injusticia no mencionarlo. Y es Marvin Rodríguez, entrenador nacional, y fue el entrenador que clasificó a la selección en su primer mundial, a Italia 90. Sí, no se menciona. Tiene razón. Nunca se menciona a él y él fue el que clasificó el equipo. Tanto así, vea si hay detalles olvidados, que nosotros clasificamos, bueno, digamos que los puntos finales que logramos, los logramos contra El Salvador, me parece, con un gol de Pastor Fernández. Se convirtió en leyenda el Pastor Fernández por ese gol, pero no fue al Mundial, porque con el cambio de entrenador, Pastor Fernández queda fuera. Estoy seguro que con Marvin Rodríguez, Pastor Fernández hubiera ido. O sea, era meritorio. Pastor Fernández ni siquiera iba a jugar el partido. Tal vez recuerdes a Evaristo Coronado. Claro. Era el jugador que iba a jugar, pero según las palabras de Pastor, no se sentía bien, tenía una tortícolis, le hizo algo así, y entonces entró jugando él y terminó haciendo el gol. Pero Marvin Rodríguez era un estratega bastante bueno, y logró esto. Es que en ese momento era el mayor logro de Costa Rica con una selección. No, y se sigue recordando. Y llamamos a un yugoslavo, en ese entonces todavía Yugoslavia, Bora Milutinovic, que también me parece un gran entrenador, de lo mejor que ha habido en el país. Él fue el estratega que logró pasarnos a cuartos de final en ese primer mundial. Ok, ese es para usted el mejor. Para mí, lo puedo considerar el mejor. Los dos, digamos, los ponen a la par, el que clasificó y el que... Sí. Okay. Bueno, no a la par. Yo creo que Bora es mejor que Marvin Rodríguez. Marvin Rodríguez logró eso y me parece una injusticia no mencionarlo. Ok. Sí, para mí, usted sabe que yo soy Team Pinto. Me encanta el Pinto, me encanta el Pinto con huevito revuelto. Y... a mí me gusta mucho. Que lo de Brasil decían que Pinto era una palabra mala y no sé qué. Pero usted que el día me mencionaba todo este tema de los jugadores y que fue más de ellos y demás, y se lo respeto completamente, pero igual para mí la pieza ahí que estaba manteniendo todo ese conjunto de jugadores estrellas que había, era él. Entonces para mí yo lo pongo como el primero, y yo creo que Gustavo Alfaro en su momento pudo haber llegado a ser también uno de esos grandes, que igual le tengo estima, se fue por plata y eso es su trabajo. Cualquiera lo hace, es plata y es la cuestión de la manutención y demás. Es su trabajo, pero yo no creo que sea la pieza que engranó y nada. Lo sé que lo odia. Nada por el estilo, pero sí te voy a colocar a Pinto entre los entrenadores más queridos. Así como usted dice que lo ama, en Costa Rica son montones, o sea, es un montón de gente que dice que son Pinto lovers. Sí, Pinto lovers. O sea, sí, yo lo coloco, inclusive lo colocaría como el más querido. Insisto, para mí es un conocedor del fútbol. Lo único que lo logró con Costa Rica. Y para mí su mejor logro es con la liga. Lo de la CL no se lo ameritó a él. Pero
sí es muy querido, la gente lo quiere mucho, inclusive antes de Brasil 2014. Ah, sí. Porque eso fue como el broche de oro, ¿verdad? Pero antes de eso ya la gente lo quería mucho. A él, a Valdeir Badu Vieira, es otro. Hay otro que quieren mucho la gente, que es brasileño, que no se le entiende cuando habla. Guilherme Fariña. Ah, No sé si ese era otro histórico también de mi infancia, cierto. Guilherme Fariña no se le entiende lo que dice, pero la gente lo quería mucho. Tenía un carisma que la gente los quería mucho. Entonces son entrenadores que tienen esa virtud, digo yo. Entramos con los malos, porque tengo un nombre ahí. Vea, Mírelo, suéltelo. Paulo César Wanchope, para mí como jugador, mi total respeto. La carrera que hizo él, el Derby County, jugó en el Manchester City. No, triunfar en Inglaterra, porque lo de él es un triunfo. Brutal, brutal. Pero como entrenador, tanto de selección como entrenador de equipo nacional, no cumplió. Yo estoy de acuerdo contigo. Lamentablemente, cuando yo pienso en los entrenadores malos de Costa Rica, de solo nombres nacionales me aparecen, ¿verdad? Sí, qué madre. ¿Verdad? Qué madre, sí. Porque yo pienso en Pablo César Wanchope, sí, que ahora va a estar a la par del Piojo. Ah, asistente del Piojo. Asistente del Piojo. Ah, okay. Vamos a ver si aprende algo. Pero vieras que también hubo otro de esa generación de oro de Costa Rica y que yo no lo considero malo, aunque no llegó a tener logros gigantescos. Pero Hernán Medford, es alguien que yo anhelo que algún día vuelva a dirigir en Saprissa. Pero para mí, Medford es un muy buen entrenador. Yo voy a volver a los malos, porque sí quiero mencionar un nombre dentro de ese grupo. Si hay alguien que usted no perdone y necesita mencionarlo. Es que sostiene mi argumento de los conocedores del fútbol, que no pueden dirigir. Ok. Es Rolando Villalobos, el cadáver. Rolando Villalobos, ese mae sabe de fútbol y te habla de fútbol con una facilidad y una elocuencia. O sea, el mae conoce, pero no ha podido dirigir. Y cuando ha dirigido no le ha ido bien, ¿verdad? De hecho, no es un entrenador que recuerdes dirigiendo equipos, por ejemplo, o las selecciones. Él tuvo su oportunidad con la selección más por un accidente que por méritos, pienso yo. Pero quería mencionar eso porque sí me parece que es un entrenador malo. ¿Y qué opina usted de un entrenador que tiene un equipo abismalmente bueno y que no logra engranarlo? Y ya usted sabe quién está hablando, ¿verdad? Sí. O sea, yo al mae no me cae mal, pero o sea, sí resiento eso. Tenía un equipo brutalmente bueno para el Mundial del 2002. El Corea-Japón. Ajá, Corea-Japón. Que era Guima. Sí, pero Guimaraes ha mostrado ser un buen entrenador. Sí, tienes razón. Desperdició una generación de oro. Y desperdició una generación. Y sacó a una de las máximas leyendas del sapricismo. Eso es pésimo. Ese es el resentimiento tuyo. ¿Cómo va a estar Alonso Solís? Que jamás. Está la camiseta de arriba en lo más alto. Bueno, siga, porque ya me hirvió la sangre. Sí, Guimaraes. Es que yo creo que tiene que ver con el esquema de juego que él trató de implementar. O sea, el equipo, los jugadores que tenían no se acomodaban al esquema que él quería plantear. Okay, teníamos para jugar diferente. Yo no voy a hablar de estratagemas aquí, pero sí diferente. Y él no logró entender eso. Hace lo que él cree que tiene que hacer. Es bueno, pienso yo que eso es bueno, pero también a veces hay que escuchar a los asistentes. Sí, no explota, digamos, con lo que cuenta, sino que se casa con su formación, con su esquema y listo. Exacto. Y digo que no es malo porque de repente en un equipo tú solicitas, o sea, mi esquema necesita un delantero de alta velocidad. O necesito un pivot fuerte. Entonces yo quiero aquel jugador, yo quiero este. En la selección puedes hacer eso. Sí. Sin embargo, nosotros teníamos un grupo de jugadores queridos por la afición, reconocidos a nivel internacional inclusive, que tenían que estar ahí. Y concuerdo que Alonso Solís era parte de eso. Claro. Tal vez por presión, escoge ese grupo, pero no lo entiende, no conoce. El podcast pasado hablamos de eso, hablamos de que el entrenador debe conocer a su grupo, debe saber lo que tiene para poder explotarlo. Y después de Guimaraes, justamente, hay un entrenador que es muy querido también por el sapricismo. Estuvo solo un año, que fue Carlos Watson. Es un caballero, es que no sé si decirlo, pero para mí es como es un señor de mucho respeto. Iba a decir algo. Y todos los jugadores en general lo respetan montones. Claro. Lo respetan montones. Creo que no es un entrenador para un equipo, creo que no es un entrenador para una selección. Pero en Saprissa salió campeón. De hecho, salió por una cuestión de. Pero hay una particularidad con Watson en el Saprissa. Y es
que yo no lo creo un entrenador de equipo ni de selección. Para mí él es un formador. Entonces en Saprissa, todo ese equipo, él ya había tenido que ver con ellos desde antes. Entonces el respeto que había y la integración de las ideas era muy clara. Watson es un señor, un conocedor del fútbol, pero es formador. Tiene esa capacidad de formar. Me parece que es su mayor virtud. Ok, ya para ir cerrando esta edición de Santo Sport, le hago una pregunta que usted ya sabe cuál va a ser mi respuesta. Pero se la hago a usted primero. Adelante. ¿Cuál, viendo a futuro a mediano plazo, digamos, un entrenador en formación que usted diga en su momento va a ser vital al mando de la Selección Nacional de Costa Rica? Yo creo que, conociendo tu respuesta, no voy a mencionarla. Pero si usted opina lo mismo, puede hacerlo. Es que lo que yo creo es que es muy difícil hablar de entrenadores nacionales, por lo menos, a futuro en la selección. Yo sí creo que hay una buena proyección de entrenadores nacionales. Muchos de ellos no van a llegar al estrellato. Al estrellato. Hay uno que se mantiene de asistente, logra cosas como entrenador, pero solo con equipo, que es Randall Rowe, y se mantiene de asistente. Creo que podría llegar a ser un buen entrenador a futuro. Que salga de que se la crea. Básicamente, pienso que es un asunto de que se la crea y ya tome las riendas, porque lo hace muy bien y siempre lo hace muy bien con el mismo equipo, con Santos. Sí me gustaría ver a Walter Centeno. Ay, pensé que no lo iba a decir. Claro, Pate Centeno. Es para mí, o yo tengo la fe puesta en él totalmente. Que en algún momento ese fútbol que él quiere implementar, que ojalá no le pase la de Guima. O sea, si tiene herramientas para cambiar un toque el esquema y ya después va acomodando. Pero, o sea, me encantaría en algún momento que Centeno, con su idea de juego, con su sabiduría inclusive, con su palmarés, es que yo... Pero Centeno sí tiene esto de Guima. O sea, él sí, por eso le digo. Está casado con su idea. Y es que es una buena idea. Porque entonces, es un fútbol bonito. Le funciona cuando no tiene contrapesos, ¿verdad? En el equipo. Entonces, los equipos grandes le va a costar un poco todavía. Sí, los equipos grandes deberían entender quién fue Pate Centeno. ¿Verdad? Que después de Keylor Navas es el mejor jugador de Costa Rica. Tal vez los jugadores, pero ¿recuerdas aquella época de los princesos en Saprissa? Que salieron de campeones. Princesos a Reyes, claro, ¿cómo olvidarlo? Salieron campeones. Pero en esa época recuerdo un jugador, y no me acuerdo el nombre exactamente, no voy a decir ninguno para no atacar, pero salió diciendo, o sea, hablando como que quién era Eric Lonis para opinar, ¿verdad? ¿Un sapricista dijo eso? Sí, un jugador en ese entonces de los princesos, en una entrevista. Se le vino el mundo encima. No está jugando ya, ¿verdad? Él, ¿verdad? Se le vino el mundo, yo creo que todavía anda por ahí. Se le vino el mundo encima. Y creo que todavía está con Saprissa, pero por eso no digo el nombre, porque... Bueno, necesito saber quién es. Me urge saber quién es. Ahí le pueden decir a... Sí, por favor. A José, ¿quién fue el que dijo eso? Le bajó el piso a Eric Lonis. Jamás. Y entonces, este muchacho juega con Saprissa y no sabe quién es Eric Lonis. O sea, está perdido, ¿verdad? Pero entonces, siento que los jugadores a veces necesitan conocer la historia, ¿verdad? De dónde viene su entrenador, para poder mantener ese respeto. Creo que aquí para darle el cierre nada más, esperamos de verdad, hablando de entrenador de la Sele, nos motivó a hacer este podcast justamente la llegada del primer mexicano a la Selección Nacional de Costa Rica. Le deseamos el mayor de los éxitos, ojalá que celebremos esa clasificación al Mundial, que no la veo muy complicada, la verdad, no la veo complicada, pero igual nos vamos a volver locos, si hay que ir a la Fuente de la Hispanidad, pues vamos a la Fuente de la Hispanidad. Entonces esperamos lo mejor para esta gestión. No sé si va a llegar a los 3 años también, que sea el 5º entrenador. Que le vaya bien, Vamos a ver a dónde llega. La clasificación no está difícil, como dices tú, pero no se trata de clasificar, sino cómo. Si vamos a empujones, pues espero que le vaya muy bien, que el Piojo lo logre, que grite como cuando México, tal vez no haya la misma pasión, pero que grite y que celebre con la selección de Costa Rica para celebrar todos también. Y aquí un saludo a Marcos Salazar, un gran fan del América y que es uno de los que está más feliz, está feliz. Está pleno con esa contratación. Nos vemos la próxima. Espero les haya gustado el podcast de hoy. Y nada, comenten si hay algún entrenador. Este tema nos da para mucho más, pero terminen ustedes de comentar. Pura vida.